revelado, el increíble camino del hombre que todos consideraban el más flojo, ahora es alcalde. Miguel, a sus 34 años, cargaba el peso de la burla y el juicio de un pueblo que nunca vio más allá de su pereza aparente. En San Luisito, donde los días se mezclaban entre risas y murmullos, él se dedicaba a cuidar a su madre enferma y a ayudar a su hermana con sus niños. La rutina de su vida era una danza de obligaciones familiares, pero a los ojos de los demás, era solo el flojo del barrio, alguien que no hacía nada productivo. Sin embargo, dentro de su corazón, el amor por su familia era su motor, un valor que lo mantenía despierto en las noches, drenando la energía que otros no veían. Un día, mientras paseaba por el mercado, escuchó a don Evaristo, un anciano del pueblo, contar su historia de superación. Las palabras del hombre resonaron en Miguel como un canto del que había estado sordo. Él también podía ser más que un cuidador, podía cambiar las cosas. Pero la idea de renacer lo llenaba de miedo. La pereza, la etiqueta que le habían puesto, se había convertido en su escudo y su prisión. Se sintió dividido, por un lado, la práctica rutina de su vida familiar y, por otro, un deseo ardiente de ser el cambio que su pueblo necesitaba. Mientras se dirigía a casa, un viejo conocido, don Manuel, le recordó su potencial al verlo en su mente. ¿Cómo podía él, un hombre sobrecargado por responsabilidades familiares y miradas despectivas, atreverse a soñar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón palpitante y la mente enredada, Miguel se sentó ante la mesa, rodeado de sus sobrinos, que jugaban despreocupados. Pero su mirada se perdía en el horizonte, donde sus sueños parecían deslizarse como sombras. El dilema lo desgarraba, convertirse en un candidato a alcalde significaba enfrentarse no solo a las críticas de quienes siempre lo habían subestimado, sino también traicionar, o al menos desafiar, el deber que sentía hacia su familia. La presión comenzaba a consumirlo. La idea de asumir un rol de liderazgo le llenaba de ansiedad, cada murmullo de la comunidad resonando en su cabeza como un eco aterrador. Mientras Miguel comenzaba a organizar pequeñas reuniones y discursos, sentía las miradas de desdén fijándose en él. Las risas y mantas de burlas que antes parecían soportables ahora eran clavos en su mente. Cada rechazo lo empujaba un poco más hacia el borde, así como el pálpito de su corazón se aceleraba con cada paso hacia adelante. La lucha interna se intensificaba, lo mantenía despierto en la noche, ahogado en dudas. Atrapado entre su deseo de superación y las responsabilidades que lo anclaban a la vida familiar, su mundo se desmoronaba. Y justo cuando pensaba que había dado un paso, un descubrimiento impactante lo golpeó, un acta de la parroquia reveló un secreto que su madre había guardado. El peso de la verdad lo doblegaba, llenando su pecho de incertidumbre. Era un momento espejo, reflejando la lucha entre lo personal y lo profesional. Mientras el dilema se intensificaba, una nueva pregunta surgía en su mente: ¿podía convertirse en el líder que su pueblo necesitaba cuando su propio hogar albergaba un secreto capaz de cambiarlo todo? La noche, oscura y estrellada, se volvió mística y aterradora, dejando a Miguel al borde de un abismo del que no sabía si podría salir. El aire en la habitación era denso, casi palpable, mientras Miguel sostenía en sus manos el acta de la parroquia. Cada palabra que leía parecía encadenar su mente a recuerdos confusos y a una angustia acumulada a lo largo de los años. La verdad sobre su madre, revelando un pasado que él nunca imaginó, comenzó a dibujar un laberinto de pensamientos disonantes.
Por un lado, su deseo de ser alcalde, de marcar una diferencia real en su comunidad; por el otro, el miedo a desentrañar una historia que podía desmoronar los fundamentos de su identidad. Mientras sus sobrinos reían en el patio, su risa se mezclaba con la sombra de sus propios pensamientos. Esa conexión inquebrantable con su familia, la misma que había sido su refugio, ahora se transformaba en un dilema. ¿Perdería a su madre si revelaba la verdad? La lucha interna lo inmovilizó. Nunca había sido una persona que compitiera por validar su lugar en el mundo. La vida lo había empujado a ser el cuidador, el apoyo silencioso; sin embargo, sus nuevas aspiraciones lo hacían cuestionar si ese papel era suficiente. La sala comenzó a girar mientras reflexionaba sobre cada situación a la que había renunciado en el pasado. Se recordó a sí mismo cuando era un niño, lleno de sueños, cuya única preocupación era la diversión. Con un hilo de determinación, dio el primer paso hacia la posibilidad de convertirse en alcalde. Sin embargo, ahora esa posibilidad parecía estar amenazada por la revelación de un pasado oculto que le hacía sentir que su vida era un juego de piezas desmenuzadas. Decidido a enfrentar su futuro y la verdad de su madre al mismo tiempo, Miguel se sumergió en la investigación. Consultó a algunos de los ancianos del pueblo, buscando las raíces de la historia familiar que le había sido negada. Mientras recopilaba información, no solo descubrían los oscuros secretos del linaje, también comenzó a descubrir una fortaleza que nunca supo que poseía. Sus debates internos comenzaron a cobrar fuerza. Ya no se sentía atrapado en la etiqueta de flojo, sino que luchaba por forjar su propio camino. La comunidad, a la que él había visto como un monstruo que lo juzgaba, empezaba a convertirse en su escenario para la transformación. Cada pequeño encuentro, cada conversación con el pueblo, robó un pedazo de la inseguridad que antes lo encadenaba. Reportes de la historia de su madre, que comenzaban a brotar de su mente como flores en primavera, lo hicieron valorar su legado personal. Sin embargo, la sombra de la revelación seguía allí, presentando la oportunidad de utilizar su viaje hacia la alcaldía como un vehículo para incorporar las verdades no contadas de su familia. Los encuentros que tuvo, aunque breves, empezaron a despertar algo en él. Estaba cada vez más convencido de que podía ser el agente de cambio que tanto anhelaba. La comunicación clara y directa se convertía en su aliada en este proceso de enfrentamiento. Y cada vez que hablaba, una chispa más de su seguridad crecía. Estaba decidido a templar su estrategia para ganar las elecciones y al mismo tiempo resolver el enigma familiar. Con la presión de la inminente competencia electoral, Miguel se paró un día en la plaza del pueblo, dispuesto a compartir su nuevo propósito con sus compatriotas. Sin embargo, de repente, la multitud aclamante se tornó tensa al notar que él se disponía a contar su historia. En el fondo, sabía que la verdad debía salir, pero el eco de su nombre se convertía en un temor palpable. La expectante atención lo abrumaba. Mientras sentía la tensión en el aire, una voz familiar resonó en su mente: el momento de la verdad había llegado. Miguel respiró hondo y sintió el eco de su propio miedo reverberar en su pecho. Sabía que la plaza lo miraba como un extraño. La presión del cargo ansiado se transformó en un peso aplastante. Sin embargo, la chispa de autoconfianza que había comenzado a encenderse en su interior no iba a apagarse tan fácilmente. Era el momento de enfrentarse no solo a sus electores, sino también a sí mismo. Dio un paso hacia adelante y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hoy quiero compartir algo que me define, algo que he ocultado por mucho tiempo, exclamó, mientras los murmullos se acallaban. Su mente comenzaba a formular su discurso en medio de la incertidumbre. Era momento de arriesgar su reputación por un legado que, aunque embarazoso, podría convertir su fragilidad en fortaleza. Mientras hablaba, las palabras parecían fluir naturalmente, como si cada frase fuera parte de un guión que había estado escribiendo en su mente sin saberlo. No siempre fui una persona decidida.
Durante años, mi vida estuvo marcada por el miedo a decepcionar y a ser visto como un fracaso, confesó, observando las reacciones de su audiencia, que pasaban de la sorpresa a la empatía. Algo se movía dentro de Miguel, se sentía en control, por primera vez en mucho tiempo. Era consciente de que la verdad sobre su madre, que planeaba revelar, no solo lo afectaría a él, sino también a aquellos que se sentían perdidos en sus propios secretos. La historia de mi madre es la historia de muchos de nosotros, un pasado que nos persigue, pero que, al mismo tiempo, forja nuestro presente. Hoy decido enfrentar el miedo que llevé tanto tiempo. Con cada palabra, su confianza crecía, arrastrando consigo la angustia que lo había alimentado durante años. Cuando terminó, la plaza estalló en murmullos. Algunos rostros mostraban aceptación, otros desconcierto. El eco de su discurso resonó en su mente. ¿Había hecho lo correcto? El temor a la desaprobación lo asediaba. Pero una sensación nueva se instaló en su corazón, el deseo ardiente de ser auténtico, de mostrar vulnerabilidad como una forma de fortaleza. Pasaron los días y, aunque la presión aumentó, Miguel encontró el apoyo inquebrantable de algunos ciudadanos que, tras su declaración, le compartieron sus propias historias. Se estaba formando una red de honestidad. Valorar lo que sus electores traían consigo lo transformó. Ya no era solo el Miguel del pasado, marcado por las inseguridades, ahora empezaba a ver su propósito. Sin embargo, no todo el camino sería llano. Los ecos de la verdad sobre su madre, entrelazados con su nueva imagen pública, lo empujaban a profundizar en su investigación. La necesidad de reconciliarse con ese pasado se volvía cada vez más apremiante. A cada nuevo descubrimiento se sentía un paso más cerca de su identidad, pero también más enredado en la trama de sus temores. Una noche, mientras revisaba viejos documentos, se encontró con una carta que le hizo tambalear. En la misiva, una mujer firmaba como amiga de su madre, revelando secretos que desafiaban la imagen que había tenido de ella. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a quienes amas?, preguntaba la carta, como si retara sus intenciones. Y así, con el corazón latiendo aceleradamente, Miguel comprendió que el momento decisivo no estaba solo en las elecciones. La verdadera batalla se libraría en su interior y su capacidad para enfrentar los relatos que lo definirían. Mientras el alba se filtraba, se sintió preparado para buscar la verdad en toda su complejidad. Era más que una búsqueda, era una transformación. Estaba listo para adentrarse en su historia familiar, porque sabía que al enfrentar su pasado, podría definir su futuro. El eco de la pregunta de la carta aún resonaba en su mente: ¿qué tan lejos llegarías? ¿Estaba realmente preparado para descubrir todo lo que eso implicaba? La búsqueda de respuestas se había convertido en una necesidad imperiosa. Miguel dedicó horas a investigar, pasando por cajas de documentos polvorientos y fotos antiguas que resonaban con la risa y las lágrimas de una vida que, hasta entonces, había sido ajena a su comprensión. Con cada descubrimiento, sus dudas iniciales se transformaban en determinación. A medida que conocía más sobre su madre, también se confrontaba con sus propios miedos, esas sombras que habían marcado su existencia. Accediendo a antiguos registros, encontró una serie de cartas y fotografías que revelaban la vida de su madre de una manera que jamás había imaginado. Ella no solo era una madre, había sido una mujer de decisiones difíciles, bajo enormes presiones. Empezaba a entender que, al revelarse públicamente, no solo afirmaba su propia historia, sino que también honraba la valentía que había tenido su madre para enfrentar sus propios demonios. Sentado frente a su escritorio, un golpe de realismo le recorrió la mente. Miguel había creído que había tenido que cargar con el legado de una debilidad, pero ahora se daba cuenta de que la grandeza de su madre estaba por encima de esas inseguridades. ¿Cómo podría permitir que sus logros se opacaran por mis propias dudas?, pensó. Con cada paso, su visión se ampliaba. La presión como candidato a alcalde ahora se percibía como una oportunidad.
Miguel comenzó a visualizar cómo podía canalizar esta energía renovadora en su campaña. Compuso discursos inspiradores que no solo dirigieran el mensaje hacia lo que él había superado, sino también lo que debía hacer por su comunidad. Era el momento de mostrar que la vulnerabilidad podía ser un punto de unión y fuerza, una forma de construir un camino hacia el futuro. Sin embargo, había un temor constante atormentándolo, el miedo al juicio. A pesar de sus avances, las preguntas de su madre y los secretos pendientes se erguían como montañas inalcanzables ante él. ¿Y si el pasado que estoy descubriendo no solo me afecta a mí, sino también a las personas que más quiero? Se cuestionaba constantemente. Esa inquietud lo empujó a planear cómo gestionaría la revelación de los secretos familiares con los que había cargado. Mientras tanto, un pequeño grupo de aliados empezaba a tomar forma a su alrededor. Personas que admiraban su autenticidad lo alentaron a avanzar, incluso a escuchar sus propias historias. A través de este proceso, Miguel descubrió que la vulnerabilidad podía servir como poder, no solo en él, sino en quienes lo rodeaban. Sin embargo, no todo era amistad y apoyo. La oposición no tardó en inmiscuirse. Rumores comenzaron a circular, atacando no solo su integridad, sino la herencia de su madre. Las redes sociales se convirtieron en un terreno de batalla donde los detractores sembraban dudas, intentando desestabilizar su crecimiento personal y político. Miguel sabía que debía enfrentarlos, pero la pregunta de cómo hacerlo lo hacía sentir vulnerable nuevamente. Fue en una conversación con uno de sus nuevos amigos, que le preguntó abiertamente, ¿qué es lo más con lo que estás dispuesto a luchar por tu madre, y por ti mismo? Esa pregunta le retumbó en la mente, transformándose en una especie de mantra que lo acompañaría en los días siguientes. Con el viento en contra y los secretos familiares pesando cada vez más, Miguel se preparaba para una confrontación inevitable. La verdad debía salir a la luz, no solo para su crecimiento personal, sino también para la comunidad que lo seguía apoyando. ¿Podría transformar esa potencial crisis en un momento de catarsis colectiva? La presión aumentaba, y en el fondo de su ser sabía que era el momento de desenterrar todos los secretos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Miguel se sintió más decidido que nunca. Tendría que afrontar la batalla para hacer frente a sus temores y a los de su madre, así como a aquellos que cuestionaban su valía. El momento decisivo para revelar la verdad estaba cada vez más cerca, pero él no iba a permitir que el miedo fuera su guía. Con el corazón acelerado y un nuevo sentido de responsabilidad, Miguel se preparó para la confrontación que definiría no solo su futuro, sino el de todos aquellos que habían creído en él. La pregunta resonaba en su mente, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad? Estaba a punto de descubrirlo. La claridad del amanecer trajo consigo no solo un nuevo día, sino también una sensación de urgencia en Miguel. Al levantarse, el reflejo en el espejo le mostró a un hombre que oscilaba entre la incertidumbre y la determinación. La búsqueda de la verdad ya no era un simple ejercicio de descubrimiento personal, era un imperativo, una carga que pesaba en su pecho. Con cada fotografía, cada carta, había ido formando una imagen de su madre como una mujer compleja, llena de matices, cuyo legado estaba a punto de cruzarse con el suyo. Esa mañana, mientras tomaba el café, su mente se enfocó en las palabras de su amigo. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Esa pregunta lo perseguía, lo instaba a explorar no solo el valor de su madre, sino también el significado de su propio valor. Sabía que la revelación de su historia debía tocar no solo las fibras más sensibles de su vida, sino también aquellas de quienes lo seguían. Su campaña se había convertido en algo más que una búsqueda de poder, era un puente hacia el autoconocimiento. Convocó una reunión con su equipo de campaña. Sentados alrededor de una mesa repleta de notas y gráficos, el ambiente era eléctrico. La energía de sus aliados resonaba con entusiasmo, pero Miguel percibía un roce de tensión. Había que hablar sobre los rumores que se habían disparado en las redes sociales. Era un tema delicado,
y su principio de honestidad lo llevó a hablar en voz alta. La única manera de superar esto es siendo honestos. No puedo esconder los secretos de mi madre o los míos por miedo al juicio. Sus colegas lo miraron sorprendidos, y al mismo tiempo, una chispa de admiración brilló en sus ojos. Estaban acostumbrados a la imagen del Miguel incrédulo y vulnerable, pero ahora estaban viendo a un hombre que se adaptaba, que usaba la debilidad como una armadura. Cada palabra que pronunciaba parecía encender la llama del empoderamiento, un recordatorio de que podía trascender la sombra del pasado. Se fusionó con ellos, dejando fluir ideas y estrategias. Se dio cuenta de que, a través de la autenticidad, podría conectar con un electorado hambriento de transparencia. La vulnerabilidad que una vez consideró una debilidad iba a ser su arma más poderosa. Así, trazaron un plan. Presentaría su historia y la de su madre, no como una excusa, sino como parte de su vida y su compromiso genuino con la comunidad. Las horas se convirtieron en días y la fecha de la conferencia de prensa se acercaba rápidamente. Miguel se enfrentaba a múltiples dilemas, mientras su determinación crecía, también lo hacía la presión. Se preguntaba cómo serían recibidas sus palabras. Las dudas se colaban de nuevo en su mente, tratando de atarle las manos. ¿Estaré haciendo lo correcto?, se cuestionaba. Cuando llegó el día, Miguel se encontró frente a un grupo diverso de periodistas, apoyado por su equipo. Sentía su respiración acelerada, consciente de que el poder de la verdad podía ser devastador o liberador. Justo antes de comenzar, miró a su madre reflejada en cada uno de ellos. No solo su madre, sino también a él, a lo que había enfrentado. Esa visión se convirtió en su ancla. Con voz firme, Miguel compartió su historia, la de su madre, los secretos y todo lo que significaba para él el acto de ser vulnerable. Al final de su discurso, en lugar de ataques, escuchó un murmullo de sorpresas y empatía. Aquella jornada marcó un punto de inflexión. Había dado un paso hacia la autenticidad que siempre había buscado. Sin embargo, a medida que salía de la sala, el rastro de incertidumbre aún lo seguía. Sabía que esta revelación podía traer tanto apoyos como detractores. ¿Sería suficiente para calar hondo en su comunidad? Mientras la duda comenzaba a cernirse sobre él nuevamente, llegó un mensaje a su teléfono. Un video de su opositor atacando su historia y sugiriendo que Miguel manipulaba la narrativa de su madre. La batalla no había hecho más que comenzar. Miguel apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la ira y la tristeza se mezclaban. Era el momento de actuar, pero también de proteger el legado de su madre y su propia verdad. Consciente de que este camino se tornaría cada vez más complejo, se preparaba para una confrontación que pondría a prueba no solo su campaña, sino su propio entendimiento de quién era y a qué estaba dispuesto a sacrificar. ¿Podría realmente transformar ese dolor en una oportunidad de crecimiento? Cada segundo contaba ahora más que nunca. El día siguiente a la conferencia de prensa, Miguel se despertó con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Las redes sociales estaban que ardían, comentarios que alababan su valentía cohabitaban con ataques despiadados. La presión sobre sus hombros era palpable, como si cada notificación en su teléfono le recordara que su verdadero desafío apenas comenzaba. Al mirar por la ventana, sintió la responsabilidad de cada palabra que había pronunciado. Ahora, más que nunca, necesitaba demostrar que la autenticidad podía vencer la adversidad. Sin embargo, todo era un continuo recordatorio de su fragilidad. Cada vez que repasaba el video de su opositor, un visor que mostraba no solo ataques a su persona, sino también intentos de desmantelar su historia familiar, la rabia aparecía como un fogonazo. Pero en lugar de dejarse consumir por esos sentimientos, se dedicó a analizar su estrategia. Decidido, llamó a su equipo. Necesitamos una respuesta contundente, dijo Miguel, con la mirada fija en sus colaboradores. No más evasivas. Este es el momento de establecer nuestros valores claros.
Propuso una nueva rueda de prensa donde no solo respondería a las acusaciones, sino que también profundizaría en su conexión con la comunidad. La idea era directa, demostrar que su vulnerabilidad no era un defecto, sino su mayor fortaleza. Mientras trabajaban en la preparación, un nuevo dilema se fue presentando. A medida que desarrollaban su mensaje, Miguel se dio cuenta de que la batalla por la verdad también estaba sucediendo dentro de él. ¿Realmente quería abrirse más? ¿Estaba dispuesto a exponer otros aspectos de su vida que había mantenido a resguardo? A cada instante, la voz interna que le susurraba dudas se volvía más fuerte. ¿Qué pasaría si se usaran en su contra? A pesar de ello, su decisión se fortalecía. Había un desencadenante en su historia, su relación con su padre, quien siempre había sido un fantasma en su vida, un tema que hasta ese momento había evitado. A través de ello, Miguel se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía de enfrentar incluso las verdades más dolorosas. Así que optó por incluir esa parte en su discurso, confiando en que su autenticidad resonaría en sus seguidores. Días después, el local de la rueda de prensa estaba repleto. Miguel entró sintiendo el pulso del momento, la energía del lugar vibrando con expectativa. Con cada palabra, se sintió más liberado, al tiempo que la mirada del público apuntaba a lograr una conexión emocional. Al compartir historias sobre su padre, los momentos de fallos, su desilusión y su eventual reconexión, Miguel no solo buscaba contar su historia, quería inspirar acción. Las reacciones del público fueron abrumadoras, lágrimas, sonrisas, e incluso aplausos resonaron en la sala. Por fin, sintió que estaba construyendo puentes, no solo hacia ellos, sino hacia su propio pasado. Se dio cuenta de que esa vulnerabilidad compartida, lejos de debilitarlo, lo volvía aún más fuerte. El video de su opositor no tardó en llegar, pero esta vez no lo afectó como antes. Con serenidad, Miguel enfrentó los ataques. Intentar descalificar mi historia no me hará dejar de vivirla. Estoy aquí, de pie, y seguiré luchando por lo que creo. Sin embargo, cuando terminó la rueda de prensa, una súbita incertidumbre lo envolvió. Había abordado sus verdades, pero también recordaba que el camino estaba lleno de obstáculos. La reacción de la prensa había sido positiva, pero aún quedaba por ver cómo impactaría en los votantes. ¿Podría realmente construir un futuro a partir de su pasado? Mientras se retiraba, un mensaje sorprendió a Miguel. Era un conocido comentarista político que pedía reunirse en privado. Con la adrenalina corriendo nuevamente, se preguntó si esta sería una nueva oportunidad o una amenaza. El futuro, como siempre, era incierto, pero sabía que cada decisión que tomaba ahora podría llevarlo más cerca de su objetivo o alejarlo por completo. Sería capaz de aprovechar este encuentro y convertirlo en su próximo movimiento estratégico. La realidad era clara, la lucha por su camino ya no era solo personal, sino una cuestión de tiempo y estrategia. Miguel se sentó en una cafetería oscura, su mente zumbando con la mezcla de ansiedad y emoción ante la inminente reunión. Las palabras del comentarista resonaban en su cabeza: una conversación puede cambiarlo todo. La promesa de un cambio, sin embargo, era tan abrumadora como tentadora. Miró a su alrededor, buscando un ancla en la realidad, y notó las interacciones de la gente, esas pequeñas pero significativas conexiones que, de alguna manera, le otorgaban información sobre el mundo que lo rodeaba. Mientras esperaba, su mente volvía a sus recientes logros. El discurso en la rueda de prensa le había proporcionado una nueva perspectiva. Había hablado de su pasado y había sentido la conexión con su audiencia, sin embargo, sabía que no podía quedarse estancado ahí. Ahora, cada paso debía ser calculado, cada palabra deliberada. El temor de que su vulnerabilidad pueda ser utilizada en su contra nunca estaba lejano, sin embargo, ese mismo temor era su motor. Al entrar el comentarista, un hombre de presencia firme y mirada penetrante, Miguel sintió que la energía en la sala cambiaba.
Los dos intercambiaron saludos y se sentaron. Sin perder tiempo, el comentarista abordó el tema que había cautivado a muchos, la reciente rueda de prensa. Has hecho un movimiento audaz, Miguel. Pero ahora la pregunta es, ¿qué viene después? La pregunta lo golpeó. La respuesta no era algo que había considerado del todo. Era un punto de inflexión. Tenía que mostrar que había un camino definido, uno que no dependía de la reacción del público en un momento dado. Quiero ser transparente, pero también estratégico. Mi autenticidad es mi fortaleza. Sin embargo, también debo ser pragmático en esta carrera. A medida que la conversación avanzaba, Miguel no pudo evitar que su mente divagara hacia su padre. Las sombras de su infancia y los ecos de sus fracasos personales habían formado su carácter, sí, pero también lo habían obligado a desarrollar una reflexión constante sobre su identidad. Nunca había tomado decisiones por sí mismo sin la influencia de lo que los demás pensaban. Ahora, se enfrentaba a la oportunidad de volver a definir ese relato. El comentarista lo observaba con atención. ¿Y si te digo que el próximo paso podría ser más complicado? Los medios están siguiendo cada movimiento, y tendrás que demostrar que tu historia no es solo una narrativa personal, sino una visión clara para todos. Miguel se sintió intimidado. Había abierto la puerta a su vulnerabilidad, pero ahora era evidente que, para consolidar su imagen, debía estructurar no solo su historia, sino también su futuro. Sentía que la balanza de su crecimiento personal pendía entre la autenticidad y la necesidad de un enfoque estratégico. Sin embargo, se dio cuenta de que el amor por lo que hacía, por su comunidad, por lo que podría representar, debía ser el núcleo de sus decisiones. Su mente se llenó de ideas mientras el comentarista continuaba. Tendría que construir su mensaje en torno a esa autenticidad, pero también en torno a un verdadero camino hacia el cambio. Se sentía como un artista al borde de una obra maestra, consciente de los matices que necesitaba para que todo cobrara sentido. Al finalizar la reunión, el comentarista dejó una última advertencia: cuidado con los aliados y los enemigos, Miguel. A veces, el que se viste de amigo puede ser el más peligroso. La advertencia resonó en su interior, dejando una sensación de inquietud. Miguel salió de la cafetería determinado a diseñar su futuro, pero también alerta. ¿Sería capaz de descifrar la lealtad y la traición en un mundo donde las apariencias engañan? Con cada decisión, se acercaba más a la verdad de su propia historia, pero la verdadera pregunta era, ¿podría soportar el peso de lo que implicaría esa verdad? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo era su mayor enemigo. El sonido del tráfico y las conversaciones a su alrededor se desvanecieron mientras Miguel caminaba por las calles. Su mente, una tormenta de pensamientos, se dirigía hacia una única pregunta: ¿cómo transformar su reciente vulnerabilidad en una fortaleza inquebrantable? Cada paso que daba resonaba como un latido, marcando el compás de un nuevo comienzo. La interacción con el comentarista había sido un estímulo necesario, le había permitido vislumbrar un propósito que parecía más grande que su miedo. En poco tiempo, Miguel se dio cuenta de que debía estructurar una narrativa que no solo hablara de su pasado, sino que también conectara con lo que podía significar para otros. Decidió que plasmaría su filosofía: la autenticidad debía entrelazarse con la estrategia. Volvió a la idea de ser un artista, pero esta vez, el escenario era su vida. Sentía que cada palabra y cada acción tenían que ser pinceladas en un lienzo que él deseaba, finalmente, mostrar al mundo. Buscando el equilibrio entre su esencia genuina y la imagen que deseaba proyectar, volvió a su oficina. La luz contrastaba con la oscuridad de la cafetería donde había tenido la reunión. Empezó a escribir un esquema para su próximo discurso, uno que uniera su historia personal con su visión del futuro. Se sirvió un café mientras reflexionaba sobre sus experiencias, sus errores y aciertos, entendiendo que cada uno de ellos aportaba un matiz a la obra que estaba construyendo. Esa tarde,
el temor a la exposición pública se transformó en una chispa de creatividad. Recordó sus días de estudiante, donde la presión de cumplir con las expectativas ajenas lo había conducido a decisiones no siempre alineadas con su verdadero deseo. Ahora, tenía la oportunidad de usar esa experiencia para conectar con una audiencia más amplia. Ya no quería ser el hombre que solo agachaba la cabeza, quería ser el faro que guiara a otros en su camino. Desarrolló un esquema y la narrativa central que deseaba comunicar. Sabía que debía conectar emocionalmente, pero también ser firme y pragmático. En una hoja, delineó los puntos clave, su historia de superación, un reconocimiento sincero de sus errores, y una visión clara de lo que podía lograr en el futuro. Era su momento de redefinirse, pero la pregunta seguía vigente: ¿cómo hacerlo sin perderse a sí mismo en el camino? Mientras revisaba mantras en su mente, recibió un mensaje en su teléfono. Era una invitación a un evento local que parecía ser el lugar perfecto para empezar a compartir su nueva narrativa. Pero, en ese instante, sintió una punzada de duda. Podía ser el escenario que lo impulsara, pero también era un punto de encuentro donde antiguas relaciones podrían reavivar viejas inseguridades. Miguel tomó un profundo respiro. ¿Se arriesgaría a asistir? Aquel evento representaba más que solo una etapa en su carrera, era una oportunidad de enfrentarse a su pasado y demostrar que la transformación es posible. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, comenzó a preparar sus ideas para ese encuentro. Quería que su voz retumbara, que cada palabra expresara no solo su historia, sino también su determinación de seguir adelante. Mientras idealizaba su presentación, un pensamiento inquietante emergió: ¿qué pasaría si su vulnerabilidad era vista como una debilidad? La verdad, era un dilema que lo atormentaba. Cuanto más avanzaba en su preparación, más consciente se volvía de que cualquier paso en falso podría ser un arma de doble filo en el ambiente competitivo que le aguardaba. Con cada decisión, Miguel estaba a un paso más cerca de convertirse en la mejor versión de sí mismo o, de lo contrario, perderse en el laberinto de las expectativas ajenas. Con esa tensión en la mente, se armó de valor y sintió que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. La decisión de asistir al evento marcaría un antes y un después en su vida profesional y personal. ¿Podría finalmente abrazar su autenticidad ante la mirada crítica de quienes lo rodeaban? Nuevos interrogantes surgían, pero también una determinación que prometía llevarlo más allá de sus dudas. El próximo encuentro podría ser el inicio de su verdadero renacer. Miguel despertó esa mañana con un inquietante sentimiento de anticipación, como si el aire alrededor lo vibrara de una manera distinta. El evento se acercaba y, a pesar de sus nervios, sentía que cada célula de su cuerpo estaba lista para el desafío. Esa energía lo envolvió mientras se preparaba, un recordatorio de que su vulnerabilidad no era una carga, sino un recurso invaluable para conectar con los demás. Frente al espejo, se observó detenidamente. Esta vez, no veía a un hombre frágil, sino a alguien que había vivido experiencias y había aprendido de cada una de ellas. Con cada trazo de su imagen reflejada, reafirmaba su propósito. Las arrugas de su frente, los matices en su mirada, todo hablaba de su lucha y crecimiento. Era la esencia de su autenticidad que deseaba llevar al escenario. Con el traje puesto y el corazón acelerado, Miguel revisó cada detalle de su discurso. Quería que su presentación fuera como un hilo conductor que permitiera a los demás entender no solo quién era, sino lo que había llegado a ser. Comenzó a recordar las lecciones de su pasado, su lucha por encontrar su voz en un mundo que a menudo apagaba la de otros. Cada tropiezo se convertía en una brújula que guiaba su camino hacia adentro y lo empujaba a salir. Al llegar al lugar del evento, el bullicio de la multitud lo envolvió como una marea. Los rostros conocidos y desconocidos se mezclaban en un mar de sonrisas y miradas inquisitivas. Cada paso lo llevaba un paso más cerca de confrontar sus miedos, pero también de revelar su nuevo yo. Con cada saludo, sentía la presión de las expectativas ajenas,
pero también el peso de la responsabilidad que había decidido aceptar, ser un portavoz de su propia verdad. Mientras la tarde avanzaba, escuchó a otros oradores. Algunos compartían historias de éxito, otros el miedo que enfrentaron y cómo pasaron de las sombras a la luz. Al escucharles, se sintió inspirado, pero la absurda comparación con ellos amenazó con asaltarlo. ¿Realmente era lo suficientemente fuerte? Su corazón se encogió y una voz en su mente cuestionó si estaba a la altura de aquellos que le precedían. Sin embargo, en ese momento de duda, recordó sus mantras, esos que había estado repitiendo como un ritual. Recordó que su vulnerabilidad era un trap que humanizaba no solo su historia, sino también su mensaje. Cuando llegó su turno, la audiencia pareció contener la respiración. Miguel dio un paso al frente, y por un instante, todo se detuvo. Al abrir la boca para hablar, sintió que el miedo empezaba a disolverse. Cada palabra que fluía de su ser se sintió como una catarsis hecha pública. Habló sobre los momentos de confesión, de lucha y de renacimiento. La autenticidad comenzaba a brillar en su presentación, y cada rayo de luz era un destello de su verdad. Mientras compartía su viaje, observó cómo las expresiones de la audiencia cambiaban, se reían, se emocionaban, y, en esos momentos, Miguel empezó a notar que había algo profundamente poderoso en abrir su corazón. Pero a medida que iba desnudando su alma, una voz interna empezaba a hablar de nuevo. ¿Y si todo esto lo dejaba expuesto? ¿Y si esa exposición era realmente su mayor debilidad? Era un dilema que lo empujaba entre la libertad de ser auténtico y el miedo de ser juzgado. Al concluir su discurso, sintió que había hecho un gran avance, pero las dudas persistían en el fondo de su mente. La batalla interna entre el deseo de ser visto y el miedo a ser herido seguía viva. Mientras se retiraba del escenario, el murmullo de la audiencia resonaba en sus oídos. La energía del lugar, cargada de expectativa y deseo de conexión, parecía reflejar su propia lucha interna. Miguel dejó el escenario sintiendo que había logrado algo, pero la pregunta lo acechaba: ¿realmente había superado sus inseguridades o solo había apuntado a una superficie que requería aún más profundidad? Mientras caminaba de regreso entre la multitud, su mente finalmente se centró en lo que podría hacer a continuación. Había un nuevo desafío en el horizonte que podría transformar, aún más, su autenticidad, el potencial para ser una voz de cambio en su comunidad, no solo un orador, sino un líder. El pensamiento lo sacudió: ¿sería él capaz de dar el siguiente paso? El eco de esas dudas vibraba en su interior, y la certeza de que su viaje apenas comenzaba se hizo clara. Había llegado el momento de decidir su futuro. El aire de San Luisito se sentía distinto, como si la brisa misma celebrara el nacimiento de un nuevo Miguel. Tras meses de lucha interna, el enfrentamiento de su verdad y la conquista de su miedo, el hombre que una vez fue visto únicamente como el flojo del barrio, ahora estaba preparado para asumir su papel no solo como candidato a la alcaldía, sino como un verdadero líder. En los días siguientes, el eco de su discurso resonó en cada rincón del pueblo. Las palabras que había compartido durante aquel evento se convirtieron en un catalizador de cambio. Se sintió fortalecido por la respuesta del público, por las historias que otros compartieron a raíz de su valentía. Lo que comenzó como una búsqueda personal se transformó en un movimiento colectivo de honestidad y superación. Ahora, San Luisito no solo lo veía, lo escuchaba. Miguel inició una serie de encuentros comunitarios donde cada voz podía ser escuchada. La infraestructura que había construido a lo largo de su campaña se basaba en la empatía y la autenticidad. De a poco, se convirtió en el puente que conectaba a los vecinos a través de sus historias y anhelos compartidos. Ya no era solo su historia, era la historia de todos, y con cada reunión, el pueblo comenzó a acercarse a sus propias verdades, provocando un efecto revitalizante en la comunidad.
En una de esas reuniones, un grupo de jóvenes abordó a Miguel, expresando su admiración no solo por su valentía, sino por la autenticidad de su mensaje. Tú nos has inspirado a ser nosotros mismos, le dijeron con sinceridad. En ese momento, un escalofrío recorrió su cuerpo, entendiendo que había logrado accidentalmente lo que muchos soñaban, ser el reflejo de lo que la gente quería ver en sus líderes. Sin embargo, la campaña no estuvo exenta de desafíos. La oposición, siempre al acecho, lanzó ataques más feroces, intentando socavar su imagen de hombre renovado. Pero ahora, Miguel no podía permitirse caer en las trampas del miedo. Cuando recibía comentarios malintencionados, lo que antes lo desarmaba, ahora lo fortalecía. En lugar de defenderse con rabia, Miguel se comprometió a demostrar que su fortaleza radicaba en la autenticidad y en el poder de las historias compartidas. Siempre llevaba consigo la certeza de que los secretos no definen a las personas, sino sus elecciones. Así, en una noche crucial, Miguel se paró frente a un gran grupo que había acudido para un mitin, sintiéndose como nunca antes. Con una confianza sólida, les habló de su viaje, de su madre, de los secretos familiares que había decidido no ocultar más. Y en lugar de ser criticado, el pueblo lo recibió con aplausos que resonaron como el canto de un nuevo amanecer. Al final de la noche, su nombre resonó en los corazones de los que creyendo en él, no solo como candidato, sino como un ser humano que había demostrado que los errores y debilidades pueden ser transformados en un motivo de gloria. Finalmente, llegó el día de las elecciones. En la jornada del sufragio, Miguel se sintió más que nervioso, estaba emocionado. A cada paso que daba hacia el centro de votación, sentía el peso de la comunidad detrás de él, como una ola de apoyo y fuerza. No era su propia victoria la que esperaba, sino la del pueblo que había abrazado su trayectoria. Cuando los resultados comenzaron a ser anunciados, el corazón de Miguel latía como un tambor. Y en el preciso momento en que su nombre fue declarado el ganador, la energía en la habitación estalló en júbilo. La risa, el llanto de alegría y los abrazos eran ecos de una comunidad que había encontrado la valentía de soñar y apoyarse mutuamente. Unos días después, ya como alcalde electo, Miguel se paró en la plaza del pueblo, esta vez mirando a su gente con orgullo. En su discurso, reafirmó su compromiso: no soy solo su líder, soy uno de ustedes. Me comprometo a ser un vehículo para las voces que muchas veces no son escuchadas. Era un momento de euforia, un momento de conexión, un cierre a un ciclo de dudas que alguna vez pareció interminable. Miguel entendió, en ese instante, que su verdadero logro no fue su elección como alcalde, sino la forma en que había logrado liberarse de las cadenas del juicio. La transformación que había experimentado era solo el comienzo, ahora, esperaba liderar un cambio real, uno que comenzara en el corazón de cada habitante de San Luisito. Así, un hombre que una vez fue etiquetado como flojo, ahora estaba listo para forjar un camino definido por la bondad y la verdad. Ya no solo era el cuidador de su familia, sino el guardián de su comunidad. Con una sonrisa genuina y una mirada decidida, avanzó hacia un futuro lleno de promesas, listo para escribir el siguiente capítulo de su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.